buenas tardes para todas las personas que nos ven en estos momentos en una nueva lectura aquí en Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven a través de esta transmisión y los invitamos a participar en nuestro chat, a contarnos sus opiniones, sus experiencias, sus ideas con respecto a esta lectura del día de hoy y con respecto pues a la lectura en general. Saludamos también a las personas que nos ven en diferido a través de los videos de YouTube en el canal de Uno de cada estantería y saludamos también a nuestra creadora y la fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes Iván, para ti, para todas las personas que nos acompañan, ya sea en vivo a través de nuestra transmisión en Twitch y a quienes nos verán luego y cuando puedan en nuestras retransmisiones de YouTube. ¿Cómo estás en esta tarde de martes? Muy bien, listo y preparado para una nueva lectura. Veo que estás estrenando cámara, estás estrenando escenografía, entonces pues es cositas que vamos mejorando y vamos cambiando para que nuestras transmisiones sean más agradables para ustedes. Entonces, pues nada, yo estoy listo y preparado. ¿Tú cómo estás para esta lectura del día de hoy? Por supuesto, siempre lista y no soy la única que está estrenando. De hecho, hace unos días también tú estuviste estrenando, así que bueno, sí, esperamos que les gusten estos cambios, que ya nos vean un poquito mejor. Así que no, súper lista y preparada como siempre. Cuéntanos qué vamos a leer el día de hoy. Bueno, para el día de hoy traigo una lectura que sigue un poco la línea editorial que hemos venido manejando, ah, Ujú. que es el tema de los sueños, el tema onírico. En esta ocasión es un texto relativamente cortico de Marco Tulio Cicerón, este gran retórico de la antigua Roma. Es un texto, pues aquí yo lo tengo en una edición artesanal, la verdad. Este es una versión que fue publicada en la revista Ideas y Valores de la Universidad Nacional, la revista de filosofía de la Universidad Nacional. Es una Ujú. edición con un comentario inicial y es una edición bilingüe. Está en español y en latín. Entonces no la va a leer en latín, obviamente, la va a leer en español. Y Ok. es una historia muy que tiene, con la que tengo una relación muy cercana, porque Ujú. es la historia por la cual pues yo me enamoré de la historia de los Escipiones y pues posteriormente conseguí los libros de Santiago Posteguillo con la biografía de Publio Cornelio Escipión. Entonces, bueno, Ujú. después de la lectura les cuento un poquito más sobre eso. Entonces, este es el texto. Es un texto bastante Ujú. cortico. Les digo que es una edición artesanal porque es una edición que perteneció al profesor Noel Olaya, profesor de griego clásico. Y cuando él falleció hace unos años, antecitos de que ocurriera la pandemia, su familia repartió su biblioteca con la idea de que los libros que él coleccionó a lo largo de su vida y a lo largo de sus aprendizajes no se perdieran y no sucumbieran al moho y la humedad, sino que fueran aprovechados por otras personas, por otros estudiantes, por otros profesores que pudieran sacarle algún tipo de provecho. Entonces yo conseguí esta versión que el profesor Noel Olaya la hizo prácticamente a partir de la edición de la revista Ideas y Valores, la volvió un librito y pues es una edición muy especial por eso. Entonces la quería compartir con ustedes el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece esta lectura? ¡Ay, genial! Espectacular. Además, sí, bueno, en un principio sí, la confundí con el texto de Santiago Posteguillo, que de hecho ya le hicimos un video, no sé si lo habrán visto, está en nuestro canal de YouTube también, en la sección de cinco cosas sobre.
Y no, pues en un principio lo confundí, pero después dije, no, pero ahí el autor es otro. Entonces, no, lista y preparada a ver qué tiene esa lectura para contarnos. Bueno, entonces, sin más preámbulo, aquí está El sueño de Escipión de Marco Tulio Cicerón. Y dice así. Cuando llegué al África de tribuno de la cuarta legión, como sabéis, bajo las órdenes del cónsul Manio Manilio, nada me agradó tanto como reunirme con Masinisa, rey muy amigo de nuestra familia por justas razones. Apenas llegué ante él, abrazóme el anciano y rompió en sollozos. Algún tiempo después miró al cielo y dijo: Os doy gracias, oh gran sol, y vosotros, cuerpos celestiales, porque antes de emigrar de esta vida, veo en mi reino y en mi palacio a Publio Cornelio Escipión, en cuyo nombre mismo me recreo. Así nunca se aparta de mi espíritu el recuerdo de aquel varón óptimo e invencible. A continuación le pregunté acerca de su reino. Él se informó de nuestra república y en pláticas varias de una y otra parte se nos pasó aquel día. Después de ser acogido con un banquete fastuoso, proseguimos la conversación hasta muy avanzada la noche. A pesar de que el viejo rey no hablaba de otra cosa diferente del africano y recordaba no solo sus hazañas, sino también sus palabras. Luego nos separamos para ir a descansar y fatigado por el viaje y después de haber velado hasta muy entrada la noche, se apoderó de mí un sueño más profundo del ordinario. Entonces se me presentó, creo que por lo que habíamos hablado, pues generalmente ocurre que nuestros pensamientos y conversaciones producen en el sueño algo parecido a lo que escribe Enio de Homero, en quien en efecto solía pensar y de quien hablaba con mucha frecuencia cuando velaba. Se presentó el africano, en aquella figura que me era más conocida por su imagen de cera que por su rostro mismo. Cuando lo reconocí me sobresalté, pero él me dijo: Conserva la serenidad y depone el temor, Escipión, y guarda en tu memoria lo que te diré. ¿Ves aquella ciudad que, obligada por mí a obedecer al pueblo romano, renueva antiguas guerras y no puede estar en paz? Mostraba a Cartago desde un excelso lugar, claro y resplandeciente, sembrado de estrellas. A la que tú vienes a combatir ahora, poco más que de soldado, la aniquilarás en 2 años como cónsul y se te llamará, por tus propios méritos, con el nombre que ahora llevas, heredado de mí. Después de que hayas destruido a Cartago y celebrado el triunfo, cuando hayas sido censor y hayas visitado como legado a Egipto, Siria, Asia y Grecia, serás elegido cónsul por segunda vez. En tu ausencia y al destruir a Numancia, acabarás una guerra muy larga. Pero cuando llegues al Capitolio en carro triunfal, hallarás la república perturbada por las maquinaciones de mi nieto. En ese momento es preciso que muestres a la patria la luz de tu espíritu, de tu ingenio y de tu consejo. Mas veo el camino ambiguo durante este tiempo, dirigido por los hados, si así puede decirse. Pues cuando sea tu edad de 8 veces cumplidos 7 cursos del sol, y estos 2 números que se consideran perfectos, cada uno por motivos diferentes, hayan completado la suma fatídica para ti del ciclo natural, solo hacia ti y hacia tu nombre se volverá la ciudad. En ti fijarán sus miradas el Senado, todos los hombres de bien, los confederados y los latinos. Tú serás el único en quien se apoye la salvación de la ciudad. En una palabra, es necesario que como dictador reconstruyas la república, si escapas de las manos impías de tus parientes. Aquí, como Lelio profiriese una exclamación y los demás gimiesen con vehemencia, Escipión les detuvo sonriendo y dijo: «Chst, os ruego que no me despertéis del sueño y escuchéis un momento más lo que me queda por decir. Pero, africano, para que estés mejor dispuesto a proteger a la república, ten entendido esto. Para todos los que hayan servido, ayudado y engrandecido a la patria, hay en el cielo un lugar cierto y determinado, donde gozan de una edad feliz y eterna. En efecto, nada se hace en la tierra más agradable a aquel Dios supremo que rige al mundo entero que las sociedades humanas cimentadas por el derecho,
las cuales se llaman ciudades, cuyos rectores y conservadores, habiendo salido de aquí, volverán a este mismo lugar. En este punto le pregunté, aunque estaba atemorizado no tanto por el miedo a la muerte como por las acechanzas de los míos, si él mismo y mi padre Paulo y otros a quienes considerábamos muertos vivían. Antes bien, respondió, realmente viven los que se han liberado de los lazos del cuerpo como de una cárcel, pues lo que vosotros llamáis vida es la muerte. ¿No ves a tu padre Paulo que viene hacia ti? Cuando le vi, me deshice en lágrimas, pero él, abrazándome y besándome, intentaba detener mi llanto. Tan pronto como cesaron mis sollozos y pude comenzar a hablar, le dije: Te pregunto, Padre Santísimo y óptimo, puesto que esta es la vida, como oigo decir al africano, ¿por qué me demoro yo en la tierra? ¿Cómo no me apresuro a venir con vosotros? No puede ser así, me respondió. Hasta cuando Dios, cuyo templo es todo lo que ves, no te haya librado de la cárcel del cuerpo, no puedes tener acceso a este lugar, porque los hombres que han sido engendrados bajo esta ley han de guardar aquel globo llamado tierra que ves en el centro de este templo, y a quienes se ha dado el alma, proveniente de aquellos sempiternos fuegos que llamáis astros y estrellas esféricas y redondas, animadas por espíritus divinos que describen sus giros circulares con celeridad admirable. Por lo cual tú, Publio, y todos los varones justos, debéis retener el alma en la prisión del cuerpo, y no os es permitido emigrar de la vida sin la voluntad de aquel que os la dio. No parezca que habéis desertado del oficio humano, asignado por Dios. Mas tú, Escipión, como tu abuelo que está presente, y como yo, que te engendré, practica la justicia y la piedad, la cual, así como es importante en las relaciones con los padres y allegados, es de máximo valor para con la patria. Esta vida es el camino al cielo y a la asamblea de aquellos que vivieron, ya y libres de las ataduras del cuerpo, habitan en aquel lugar que ves. Era este un círculo lúcido entre llamas, de un candor esplendidísimo, al cual llamáis, como aprendisteis de los griegos, Vía Láctea. Al contemplar desde aquel lugar todo me parecía excelente y maravilloso, pero aquellas estrellas eran tales como nunca vemos desde este lugar, y las magnitudes de todas ellas como jamás hemos sospechado. Entre estas había una pequeñísima, la más lejana del cielo y más próxima a la tierra, que brillaba con luz ajena. Las esferas de las estrellas fácilmente aventajaban en magnitud a la tierra, y esta misma me pareció tan pequeña que sentí pesar por nuestro imperio, con el cual ocupamos apenas un punto de ella. Como yo siguiera contemplándola, el africano me dijo: ¿Hasta cuándo estará tu mente atenta a la tierra? ¿No consideras a qué templo has venido? 9 esferas, o mejor globos, constituyen todo el universo, de los cuales uno, el último, es celestial. Él encierra a todos los restantes. Él mismo es el Dios supremo que contiene y gobierna a los demás, y en Él están fijas las estrellas que giran eternamente. A Él están sujetos 7 globos que dan vueltas con movimiento retrógrado, en sentido contrario al del cielo. La más elevada de estas esferas es ocupada por el planeta que en la Tierra llaman Saturno. Después sigue aquel fulgor próspero y favorable para el género humano que se llama Júpiter. Luego el resplandor rojo y terrible para la Tierra, al que llamáis Marte. Y más abajo, casi en el centro, tiene su esfera el Sol, jefe, príncipe y moderador de los astros restantes, alma y equilibrio del universo. Tanta es su grandeza que todo lo ilumina y llena con su luz. A él siguen como satélites Venus y Mercurio, y en la esfera más baja está la Luna, que hace su carrera iluminada por los rayos del Sol. Bajo ella nada hay que no sea mortal y perecedero, a excepción de las almas, regalo de los dioses al género humano. Sobre la Luna todo es eterno. En cuanto a la Tierra, que es la 9ª esfera en el centro del universo, no se mueve, está en lo más bajo, y hacia ella tienden por su gravedad todos los cuerpos pesados. Miraba yo estas cosas con estupor, y cuando me recobré dije: ¿Qué
¿Qué sonido es ese tan fuerte y tan suave a la vez que llena mis oídos? Este es, dijo, aquel que resulta del impulso y del movimiento de las esferas mismas en intervalos desiguales, pero en proporciones determinadas, y que combinando los tonos agudos con los más graves, produce acordes variados pero armónicos. Pues no puede hacerse en silencio movimiento tan grande, y la naturaleza hace que las esferas extremas emitan de una parte sonidos más graves y de otra parte sonidos agudos. Por esta razón, aquel curso superior del cielo estrellado, cuya revolución es más acelerada, se mueve con un sonido agudo e intenso. Por el contrario, la esfera lunar, más baja, lo hace con el más grave. En cuanto a la Tierra, que es la novena esfera, permanece inmóvil, fija en un solo sitio, encerrando en sí el centro del universo. Mas aquellos 8 cursos, entre los cuales 2 tienen la misma velocidad, producen 7 sonidos distintos en sus intervalos, número que es la unión de todas las cosas al imitar los hombres instruidos estos sonidos con las cuerdas de la lira, y con cantos se abrieron el camino para venir a este lugar, como aquellos otros que cultivaron durante su vida humana los estudios divinos con sus ingenios sobresalientes. Aturdidos los oídos de los hombres por este sonido, ensordecieron. No hay en vosotros otro sentido más embotado, así como en la región llamada Catadupa, donde el Nilo se precipita desde unos montes muy altos, el pueblo que habita en aquel lugar carece de la facultad de oír, por la magnitud del ruido. Realmente el sonido que produce la rapidísima revolución de todo el universo es tal que los oídos humanos no pueden percibirlo, así como no podéis mirar al sol de frente, pues sus rayos sobrepasan vuestra acuidad visual y vuestros sentidos. Aunque yo admiraba estas cosas, dirigía sin embargo mis ojos continuamente hacia la tierra. El africano dijo entonces: me doy cuenta de que sigues contemplando la morada de los hombres. Si te parece pequeña, como es, mira siempre hacia esto, que es celestial, y desprecia aquello que es humano. Pues ¿cuál es la celebridad que puedes conseguir de las palabras de los hombres? ¿Qué gloria es digna de ser deseada? Ves que la tierra está habitada en pocos y angostos lugares, y que en esas manchas mismas, si así se puede llamar, donde se vive, hay vastas soledades interpuestas, y que los que residen en la tierra no solo están separados, de manera que nada puede propagarse de unos a otros, sino que están divididos en periecos, antecos y antípodas. Ciertamente no podéis esperar ninguna gloria de ellos. Ves cómo la tierra está rodeada y envuelta en bandas, por decir así, y que 2 de ellas, completamente opuestas y orientadas de cada parte hacia los polos mismos del cielo, son regiones heladas, y aquella que está en medio de las 2 y es la más grande, es abrasada por el ardor del sol. 2 son habitables, de las cuales la astral, cuyos habitantes pisan el lado opuesto de vuestras huellas, no tienen nada que ver con vuestra raza. Mira en qué medida tan pequeña os pertenece esa otra, sometida al Aquilón, donde habitáis. Pues la tierra habitada por vosotros, estrecha hacia los polos y más ancha por los lados, es una pequeña isla rodeada por aquel mar que en la tierra llamáis Atlántico, grande, océano, y que a pesar de estos nombres altisonantes es tan pequeño como ves. De estas mismas tierras habitadas y conocidas, ¿acaso tu nombre o el de cualquiera de nosotros ha podido franquear el Cáucaso que divisas, o llegar al otro lado del Ganges? ¿Quién en los parajes extremos del oriente o del occidente, del norte o del sur, oirá tu nombre? Si excluyes estas regiones, verás en cuán estrechos límites puede dilatarse vuestra gloria. Aún más, los que hablan de nosotros, ¿por cuánto tiempo lo harán? Aunque un remoto descendiente desee transmitir a la posteridad las alabanzas de cada uno de nosotros, recibidas de nuestros mayores, no obstante, por las inundaciones y las conflagraciones de la tierra que suceden periódicamente, porque es necesario que así sea, no sólo no podemos obtener una gloria eterna, sino tampoco duradera. ¿Qué te interesa, además, que los hombres que vengan después hablen de ti, si nada fuiste para los que nacieron antes? Ellos no fueron menos numerosos, y ciertamente mejores,
especialmente porque aun entre los que pueden oír nuestro nombre, nadie conseguirá ser recordado por un solo año siquiera, pues los hombres comúnmente miden el año por una revolución del Sol, es decir, de un solo astro, pero en realidad, cuando este mismo lugar de donde una vez se pusieron en marcha hayan vuelto todos los astros, y después de un largo periodo se hayan colocado de nuevo en la misma disposición en todo el cielo, entonces se puede llamar a aquel gran año. Difícilmente me atrevo a decir cuántos siglos humanos contiene. Así como en otro tiempo, cuando el alma de Rómulo entró en este mismo templo, los hombres vieron que el sol se eclipsaba y se extinguía todas las veces que volviera a faltar el sol del mismo sitio y en el mismo tiempo. Habiendo regresado todas las constelaciones y estrellas al punto de partida, tendrás el año cumplido. Sabe que de éste no se ha cumplido siquiera la 20ª parte. En consecuencia, si pierdes la esperanza de volver a este lugar, que constituye la única ambición de los hombres grandes y prestantes, ¿cuánto vale esa gloria humana que apenas puede ocupar una pequeña parte de un solo año? Así, si quieres dirigir tus miradas hacia arriba y contemplar esta casa y morada eterna, no te fíes de las palabras del vulgo, ni cifras tus esperanzas en los premios humanos. Conviene que la virtud, con sus propios atractivos, te lleve al decoro verdadero. Lo que los otros digan de ti, a ellos solos les incumbe, pero hablarán sin embargo. Todas sus palabras se limitan a estas estrechas regiones que ves, y jamás fueron duraderas sobre ningún hombre. Se sepultan con la muerte de los hombres y se extinguen con el olvido de la posteridad. Cuando habló así, yo le respondí: puesto que es verdad, africano, que para aquellos que sirven bien a la patria se abre un camino que conduce a la puerta del cielo, aunque desde mi niñez he seguido los pasos de mi padre y los tuyos, y no he faltado a vuestra honra, ahora, sin embargo, ante un premio tan grande, me esforzaré con mayor diligencia. Sí, esfuérzate, dijo él, y ten entendido que tú no eres mortal, sino tu cuerpo, pues tú no eres lo que aparenta tu figura, sino que el alma de cada uno es él mismo, no aquella imagen que puedes señalar con el dedo. Sabe pues que tú eres un Dios, si verdaderamente es Dios aquel que vive, siente, tiene memoria, prevé, y que de tal manera rige, gobierna y mueve el cuerpo que le está encomendado, como gobierna a este mundo aquel Dios supremo. Y así como él mismo, que es eterno, gobierna a un mundo mortal en parte, de la misma manera el alma sempiterna mueve al cuerpo frágil, pues lo que se mueve siempre es eterno, pero aquello que imprime movimiento a un cuerpo y a la vez él mismo es movido por un impulso externo, deja de vivir necesariamente cuando cesa el movimiento. Así, sólo aquel que se mueve por sí mismo no deja nunca de hacerlo, porque jamás se abandona a sí mismo. Este pues es la fuente, el principio del movimiento para los demás seres que se mueven. Pero el principio no tiene origen, pues de él nacen todas las cosas, y él mismo no puede provenir de otra cosa, ya que no sería principio si procediese de otro. Como nunca nació, no puede jamás morir, pues si el principio se extinguiera, no podría renacer de otro, ni crear de sí mismo a otro, puesto que es necesario que todo nazca de un principio. De donde resulta que el principio del movimiento procede de lo que se mueve por sí mismo, y éste no puede nacer ni morir, o sería necesario que el cielo entero se desplomase y toda la naturaleza se detuviera y no encontrara ninguna fuerza que le pusiese en movimiento con un impulso inicial. Siendo pues evidente que sólo es eterno aquello que se mueve por sí mismo, ¿quién puede negar que esta naturaleza ha sido otorgada a las almas? Es inanimado, pues, todo lo que se mueve por un impulso externo, pero lo que tiene vida es movido por su propio impulso interior, pues esta es la naturaleza y la fuerza propia del alma. Si entre todas las cosas es ella la única que se mueve por sí misma, ciertamente no tuvo principio y es eterna. Ejércela en las mejores cosas. Son ellas los cuidados por el bienestar de la patria. Un alma preocupada y dedicada a ellos volará con mayor prontitud a esta morada y domicilio suyos, y esto lo hará más rápidamente si aun mientras está encerrada en el cuerpo se proyecta hacia afuera,
y contemplando lo que la rodea, se aísla del cuerpo en cuanto sea posible. Es verdad, las almas de aquellos que se entregaron a los placeres del cuerpo y se mostraron, por decir así, como sus siervos, y por un impulso obedecieron al deseo de placeres, violaron las leyes divinas y humanas. Sus almas, escapadas de los cuerpos, dan vueltas en torno a la tierra misma y no vuelven a este lugar sino después de muchos siglos de tormentos. Él desapareció y yo desperté del sueño. ¿Qué te pareció este texto? Wow, pues una visión diferente de los sueños, ¿no? Estaba pensando pues en muchas cosas mientras lo leía, pero sí, pues la primera impresión que tengo es, bueno, quien tuviera un sueño tan lúcido, ¿no? Además, bueno, me gustaría de pronto que nos contaras cuál es el contexto de pronto histórico de esta historia, porque bueno, digamos que tiene unos tintes políticos, estamos hablando de una configuración política. Entonces, bueno, sí, la primera impresión es, bueno, eh, muy importante como, pues, qué impresión, ¿no? Tener un sueño tan lúcido. Y bueno, me remite un poco también a los sueños que se nos relatan en la Biblia, pues que son detalladísimos, que nos dan, aparte de pronto el contexto del que hablamos, pues también muchísimos consejos, y tenemos ahí como una parte también moralizante, ¿no? Entonces, pues antes de hablar y decir cualquier cosa, sí, me gustaría que de pronto comentáramos cuál es el contexto de esta historia. Claro que sí, hay dos contextos que debemos tener en cuenta para esta lectura. Uno Ujú. es el uso filosófico de los sueños. Cicerón no es el único que hace uso de este recurso para explicar un tema filosófico en su cuerpo de estudio. Hay un antecedente muy importante y muy claro que se conoce como el sueño de Er, y es Ujú. una narración muy similar a esta que ocurre en un diálogo platónico, en el cual el personaje, que se llama también tiene un sueño en el cual se le revela una serie de información. Entonces, estos sueños, como bien tú decías, también tienen ese carácter que vemos en los sueños bíblicos, por ejemplo, y es un aspecto que tiene mucho que ver con el periodo en el cual uh, Cicerón, propiamente dicho, escribió sus textos. Entonces, ahí viene el otro contexto. Cuando yo leí este texto, la primera vez que yo leí este texto fue cuando yo estaba estudiando en el pregrado, y lo leí en un curso que se llamaba Filosofía Helenística. La filosofía helenística es un periodo de la filosofía un poco, podríamos decir que descuidado tal vez. No mucha gente se dedica a su estudio, al menos no como un estudio principal o como un estudio base de la filosofía. Por lo general, uno cuando estudia filosofía salta directamente de Aristóteles, que es considerado pues filosofía antigua, a Santo Tomás de Aquino, que ya es considerado filosofía medieval, que es el puente entre la filosofía antigua y moderna. El periodo Ujú. helenístico está entre esos dos, está entre la caída de la Magna Grecia y la aparición de los filósofos medievales, que es más o menos el periodo o un periodo en el cual Roma tuvo mucha influencia, y se llama filosofía helenística precisamente porque estos filósofos cogieron muchas cosas de la filosofía griega para adaptarla o para desarrollar nuevas cosas a partir de eso. Uno de ellos pues es Cicerón. Entonces en este periodo también se da el surgimiento del cristianismo como nosotros lo conocemos. Es el periodo en el que se desarrollan los ejercicios filosóficos de los que son conocidos como los padres de la iglesia. Orígenes, San Agustín de Hipona, Justino, bueno, una serie de filósofos y de religiosos que no solo pues desarrollaron esta religión, esta doctrina cristiana,
sino que también escribieron cositas de filosofía al respecto de ese tema. Entonces hay muchos paralelos entre esas cosas, y los sueños tienen un carácter muy especial, que es el carácter que vemos por ejemplo en los sueños bíblicos, y es que son sueños proféticos o premonitorios. En este caso, pues al principio del sueño vemos esa característica. Escipión Africano le dice a su descendiente que va a ser cónsul y que va a gobernar dentro de 2 años, pero tiene que estar atento a las intrigas de sus familiares. Entonces ese componente profético es un componente que podemos ver también en los sueños bíblicos, como tú lo mencionabas. El contexto histórico o cuál es quiénes son estos personajes de los que nos hablan acá es la razón por la que a mí me terminó gustando la historia de Posteguillo sobre Publio Cornelio Escipión. Entonces aquí nos están hablando de 2 Escipiones distintos. Uno es el que está soñando, que es el que inicia la historia, y es el que llega a la corte de Masinisa. Masinisa era un gobernante africano que se alió con Publio Cornelio Escipión, el africano, para el combate contra Aníbal y contra Cartago, contra esta presión que le puso Aníbal al Imperio Romano, en el cual casi lo conquista, y pues que es una de las campañas más famosas por el hecho de que cruzó los Alpes con elefantes y con un ejército enorme, que era algo que ni siquiera los romanos se imaginaron, y él estuvo a las puertas de la misma Roma y estuvo a punto de tomársela. Esa es la historia de Publio Cornelio Escipión, el africano. Él tiene el apodo del africano precisamente porque, para evitar que Aníbal se tomara el imperio, se atravesó por la parte baja de África, por la parte norte de África, y llevó la guerra directamente hasta Cartago, y allí en la batalla de Sama, si mal no recuerdo, derrotó a Aníbal y evitó que pues Aníbal terminara con el Imperio Romano. Entonces, por esa gran victoria y por ese logro, se le puso el apodo de el africano, porque fue el que llegó hasta África y logró ganar esta guerra. Ese es el antecesor de el Escipión que vemos en este cuento. Entonces Masinisa fue un rey que se alió con el africano, y ese es el inicio del cuento. Un nuevo Escipión, un descendiente de la estirpe o de la casta de los Escipiones, llega a la política y va de viaje al imperio o al reino de Masinisa en África, y ahí es donde lo recibe la corte. Por eso el rey Masinisa lo recibe con los brazos abiertos, y lo recibe también porque tiene muy buenos recuerdos de Escipión el africano. En el sueño, la persona con la que sueña pues es su antecesor, Escipión africano. También vemos la aparición de su padre, y todos estos personajes son políticos muy reconocidos. Escipión africano pues fue cónsul en el periodo en el que ellos gobernaron. El consulado era como el máximo nivel de poder al que se podía llegar. No estábamos en la época de los emperadores. Había cónsules, por lo general había 2 cónsules que se repartían el poder y gobernaban en Roma. Escipión africano pues fue cónsul y fue muy conocido precisamente por esta batalla con Aníbal. Su hermano también fue muy reconocido, tuvo el apodo de el asiático porque tuvo una gran guerra también en Asia, de la cual salió victorioso. Y siempre se esperaba que los descendientes de estas familias pues igualaran o superaran los logros de sus antecesores. Entonces pues el personaje que vemos aquí tiene una gran carga encima, y parte del sueño tiene que ver con esa carga, y tienen que dejar su huella en la historia, tienen que ser reconocidos de alguna manera, y eso pues les genera muchas angustias, muchos sufrimientos. ¿Cómo superas a alguien como Escipión el africano, que fue prácticamente un héroe en la antigua Roma, y es un héroe que no está tan lejos en la historia? Es el abuelo de este Escipión que vemos acá. Entonces más o menos de eso nos habla un poco la historia del sueño, y ese es parte del contexto histórico, el contexto filosófico y el contexto social en el que está inmerso este relato.
Wow, no, pues muchísimas gracias. Creo que eso complementa muy bien el texto. Te quería hablar, o bueno, quería que habláramos de pronto ya como tal del estilo, o bueno, de las cosas que nos cuenta la historia. Me llamaba mucho la atención. Pues esta descripción, yo me imaginaba como, bueno, estaban como recorriendo, bueno, nos hablaban de los territorios, de las cosas que estaban pasando y de pronto tenemos una descripción muy poética y muy bonita del universo, ¿no? Entonces se me hizo como que, bueno, estábamos acá y de pronto fue como un como sí, como es estos movimientos de cámara que nos lleva entonces al vasto universo y nos cuenta entonces de qué se compone el universo y eso también para explicar también algunas cuestiones morales, ¿no? O sea, pasa como, o bueno, tiene una estructura en la que, bueno, nos cuenta de pronto qué está pasando en la Tierra como tal y luego nos lleva a otro plano. Y quería preguntarte sobre eso, cómo ves el estilo de escritura. Bueno, también se me hace, bueno, no sé, corrígeme de pronto si me equivoco. em, este tema de los sueños en esta época, bueno, no sé si es en esta época, se relaciona de pronto con el tema de los oráculos, ¿no? Porque además es profético, porque además entonces sí, efectivamente le están metiendo como presión a este personaje, que como que bueno, mira, el universo se compone de esto, esto está pasando y tienes que hacer esto. Entonces no sé cómo es como el estilo del texto, a ver, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Sí, total, pues Cicerón es muy reconocido por ser un maestro de la retórica. Sus textos son, si han tenido la oportunidad de leer más textos de Cicerón, se habrán dado cuenta que son textos muy bonitos. Son textos difíciles de traducir, del latín al español es difícil traducirlos porque el latín permite unas construcciones un poco extrañas que Cicerón aprovechaba muy bien y sabía manejar muy bien, pero a la hora de hacer las traducciones pues eso lo complica un poco, entonces hay muchos memes al respecto sobre que si empiezas a leer una oración de Cicerón a cierta hora y llegas a la medianoche vas a encontrar el verbo, entonces es ese tipo de construcciones extrañas eh, que, mm, que le permiten a Cicerón incluir muchas figuras retóricas en sus textos. Eso desde el punto de vista literario, que es algo que uno como filósofo tiene que tener en cuenta, o yo creo que hay que tener en cuenta, desde el punto de vista literario hace que estos textos sean muy bonitos, a mí me parecen muy bonitos. Y algo similar pasa con los diálogos platónicos. Cicerón también escribió en diálogos algunos de sus textos. Hay un libro que se llama Cuestiones Académicas, en el cual está escrito en forma de diálogo. Hay varios personajes y están dialogando sobre un tema. Cicerón también es muy famoso por otros textos que probablemente algún día les dé acá porque me parecen muy chéveres, que se Ujú. conocen como las Catilinarias, que son una serie de discursos que Cicerón dio en el Senado denunciando un complot contra el gobierno romano. Los hizo contra un senador que era de apellido Catilina, por eso se llaman las Catilinarias, y son textos muy bonitos porque están muy bien escritos, están muy bien estructurados por la maestría que tenía Cicerón para la retórica. Eso desde el punto de vista literario, pues es una cosa. Desde el punto de vista filosófico, ese aspecto lo complica un poco porque uno se pierde en el texto y le parece muy bonito y se le olvidan los argumentos y se le olvida analizar el texto. Entonces, desde el punto de vista filosófico, uh, es un poco más complejo porque la estructura está demasiado adornada. Hay demasiadas figuras, hay demasiadas expresiones que están simplemente como para engrandecer el texto y que dificultan un poco el análisis filosófico del texto. Entonces, pues son dos aspectos que vale la pena tener en cuenta. Con lo que dice sobre la descripción, sí tiene mucho que ver con la parte de los oráculos y de las profecías, porque en este periodo de la filosofía hay mucho interés por el destino, por el tema del destino, el tema de la fortuna,
cómo afectan estas cosas a los seres humanos. Si es cierto que existen unas moiras o como unas deidades que controlan las vidas de los seres humanos y nosotros no podemos escapar a esos destinos, o si en efecto somos libres y podemos actuar como nosotros queramos. Recordemos que pues también estamos en el periodo del cristianismo y el tema del libre albedrío es un tema que desde el inicio de esta religión pues fue muy álgido, entonces eso también está ahí metido un poco en el tema del destino, de la fortuna, de las profecías, etcétera. Entonces sí hay un poco de eso acá. Y como les decía, los sueños están muy relacionados en estas culturas con lo profético, sí, con ver el futuro o con ver cosas importantes a través de los sueños de las personas o a través de un intérprete de sueños. Entonces es un tema que está ahí muy presente. Lo de la descripción del universo es una vaina hermosísima. Yo pensaba cuando leí este texto la primera vez, me acordé mucho de un video de Carl Sagan que se llama El punto azul pálido, en el cual Sagan hace unas descripciones muy similares o llega a unos resultados muy similares a los que llega los 12 Scipiones en el sueño. Y es que cuando uno ve la Tierra desde fuera, pues se da cuenta que uno en realidad no importa, como que no, todo por lo que uno se preocupa, todo por lo que uno sufre, todo por lo que uno se lamenta en la vida, pues es una minucia al lado de la grandeza del universo. Y eso siempre se ha visto como una gran lección de humildad que puede brindar la astronomía. Y es como nos podemos dar cuenta que la gente se mata, la gente se odia, la gente se envenena todos los días por cosas que pasan en una mota de polvo en medio de todo el universo. Entonces, eso le da a uno una perspectiva muy interesante. Y haciendo el símil con lo que tú mencionabas de como ese cambio de cámara en el que uno se sale y ve todo en un mayor aspecto, yo creo que la figura está muy bien usada, está muy bien puesta en el texto, porque como tú bien mencionabas, no es una salida o no es un cambio de cámara solo desde un punto de vista físico, no es solo que estamos saliendo de la Tierra y viéndola eh, en comparación al universo, sino que también es un cambio, es un cambio desde el punto de vista ético. ¿Cómo podemos darnos cuenta que esos problemas o que todo lo que nos aqueja diariamente en realidad es imprescindible prácticamente? Son cosas a las que no deberíamos ponerle tanto cuidado, porque hay cosas mucho más grandes y mucho más importantes a las cuales ponerle cuidado, que es lo que le dice Africano al Escipión que está soñando, cuando le dice que deje de ver a la Tierra, que pues sí, uno vive en la Tierra y en la Tierra lleva a cabo todas sus actividades, pero mire más allá, mire lo que se está perdiendo por estarse fijando en cosas que tal vez no valen la pena. Y toda esa descripción del universo me parece muy bonita porque nos muestra cómo se veía el universo en ese momento histórico. Aquí todavía está la idea de que la Tierra es el centro del universo. Hay una percepción muy aristotélica de la composición del universo cuando nos hablan de estos 9 globos que lo componen. Si alguna vez han visto los diagramas de cómo Aristóteles pensaba que era el universo, se darán cuenta que es muy similar a la descripción que nos dan acá. Se nos habla de los planetas, hay una concepción de los planetas y de cómo estos giran. Y una cosa que siempre me ha parecido muy interesante es que nos hablan del sonido de ese movimiento. Hoy en día ya sabemos que en el vacío pues no se propaga el sonido, entonces el movimiento de los planetas no causa ningún ruido, ningún sonido. Pero pues imagínense si eso sí pasara, o sea, me parece una imagen muy bonita imaginarse cómo suena la Tierra dando vueltas alrededor del Sol, cómo suena Júpiter, cómo suena la Luna dando vueltas alrededor nuestro. Esa es una imagen que siempre me ha parecido muy, muy bonita. Y si les gusta la música o les gusta la teoría con respecto a los sonidos o a este tipo de cosas, me parece algo muy bonito de pensar y también nos da cuenta de cómo pensaban ellos la música. Cuando nos dicen que los planetas que se mueven más rápido hacen sonidos más agudos, los que se mueven más lentos hacen sonidos más graves, todo esto tiene
pues raíces en pues desde incluso desde los pitagóricos, que fueron unos de los primeros que analizaron matemáticamente los sonidos y cómo se crea la música. Entonces me parece que es una imagen bien bonita, a pesar de que hoy en día sepamos que cuando se mueven no hacen ruido. Por ahí no recuerdo muy bien, pero hace unos años salió un proyecto en el que se simulaban esos sonidos y era una cosa impresionante. O sea, es imaginarse esa masa de tierra tan grande o esa masa de gas, en el caso de los planetas gaseosos, haciendo ruido cuando se mueven. No sé, creo que podría ser, siguiendo con las analogías bíblicas, similar a lo que uno sentiría escuchando las trompetas de Gabriel, por ejemplo. Me parece algo muy bonito de pensar. O material para un sueño, ¿no? Digamos que aquí donde, bueno, en ese territorio onírico de pronto que nos da para tantísimas cosas, porque bueno, además que ya lo hemos visto acá, hemos visto miradas del sueño en diferentes como tonos, ¿no? Y aquí entonces es muy interesante porque, bueno, mezclamos entonces como, bueno, componente histórico, tenemos también entonces algo filosófico, por ahí veía que también había un comentario ahí como neoplatónico y finalizamos pues con algo muy interesante y es que, bueno, este personaje que está llamado a la gloria, pues en este sueño o en este texto se le insta más a mirar más allá, ¿no? Que es algo pues interesante porque pues uno pensaría que estos personajes, lo que hablábamos alguna vez sobre los héroes, que están llamados como a la gloria, a ser los elegidos, digamos que nunca se cuestiona ese componente moral, ¿no? Uno piensa que ellos simplemente están ahí y son los elegidos y nadie los cuestiona, pero digamos que una de digamos que uno de los llamados del texto pues es más a practicar la virtud, a desapegarse de pronto de esa gloria y lo que tú decías de pronto a ampliar la mirada pues hacia ese gran vacío que pues está ahí y que al final pues se lo traga todo y digamos que esas cosas que pasan o que pueden ser muy importantes para la historia, por ejemplo, pero para el universo pues realmente no duran tanto, ¿no? Entonces me parece muy interesante que en un texto como este en el que finalmente pues se nos está hablando de un héroe, ¿no? Y es como una llamada de un héroe a través de un sueño. Y se nos insta de pronto a esto, ¿no? Como a, bueno, mira el universo, está pasando esto, pero el universo es más y pues no te dejes llevar por esas cosas porque pues finalmente eso pasará y hay que desapegarse. Entonces me parece realmente un texto muy interesante y muy bonito desde ese punto de vista porque pues finalmente es gente que estaba llamada a la gloria, pero en sus sueños también había un componente de, hey, cuidado, no te dejes llevar por todo eso. Y también pues me parece que al final es un texto moralizante, por así decirlo, pues porque es finalmente el llamado, así sea un héroe, pues está también sujeto a ese tipo de pasiones, ¿no? Y que finalmente pueden ser tan peligrosos para un gobernante, ¿no? Entonces creo que también el texto iba hacia allá, como a, bueno, eres un héroe, tuya es la gloria, pero cuidado porque pues el universo es más grande que cualquier héroe, ¿no? Y finalmente los héroes también pues en este contexto, ¿no? Los héroes, los cónsules, los gobernantes, pues también son humanos y digamos que el llamado ahí a no dejarse llevar por esas cosas tan terrenales, pues me parece muy interesante. No sé qué tengas que decir al respecto. Sí, es muy cierto. Pues debemos recordar que personas como Cicerón, por ejemplo, también como Lucio Anneo Séneca, que es otro gran personaje de esta época helenística, el mismo Aristóteles,
fueron personajes que tuvieron mucha influencia en el mundo político. Aristóteles pues fue el gran maestro de Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores de Occidente, al menos si dejamos por fuera el imperio mongol y las cosas que pasaron en Oriente. Entonces eran personas que estaban muy cerca al poder, muy cerca a los grandes políticos de la época, y pues era de esperarse que fueran maestros no solo de estrategia, no solo de cuestiones militares, sino también de cuestiones éticas, porque era algo que afectaba en gran medida a toda la población. Si el gobernante era un loco demente, como muchos de los emperadores que conocemos, si el tipo era un loco desenfrenado, pues arrasaba con el imperio y no perdía solo él, sino que se llevaba por delante a todo el mundo. Entonces la educación de los gobernantes, también lo veíamos por ejemplo en Platón y en el texto de la República, la educación de los gobernantes siempre ha sido un tema muy relevante para estos filósofos, porque pues en últimas de estos gobernantes depende el bienestar de todo el pueblo. Entonces esas lecciones de humildad, esas lecciones de estar centrado, de no dejarse llevar por los placeres mundanos, de no dejarse llevar por las apariencias, es una enseñanza que vemos en muchos campos, en muchos sentidos. No sé si recuerdan de pronto esta historia medio anecdótica, medio en serio, no, ya no recuerdo muy bien cuál de las dos es más, tiene más peso, que cuando los emperadores romanos entraban a Roma después de una gran batalla, después de haber ganado un honor muy grande, siempre tenían a un personaje en el carruaje que les decía constantemente eso, lo que tú estás mencionando. Esto va a pasar, esto fue solo una vez, que no se le vaya a subir la cosa a la cabeza, usted es solo un hombre, usted no es nada extraordinario, para mantenerlos pegados a la tierra, para que no se les subieran los humos y no terminaran cometiendo locuras. Entonces, claramente sí, pues si tenemos en cuenta que el que está escribiendo es Cicerón y que era una persona que tenía mucho contacto con el mundo político y con el poder del imperio romano, que es uno de los imperios más grandes que existió en la antigüedad. Sí, lo que tú mencionas es completamente cierto. Y creo que hoy en día algo que pasa mucho con estas filosofías, que está pasando también mucho, por ejemplo, con el estoicismo a raíz de todo lo que ha pasado con la pandemia y con cómo los seres humanos comunes y corrientes podemos afrontar este tipo de cosas. Algo que ha pasado recientemente es que este tipo de cositas han como tomado un nuevo vuelo, un nuevo aire, y las personas se han mostrado más interesadas por este tipo de cosas. Y creo que esas enseñanzas o eso que nos presenta Cicerón a través de las palabras de Escipión Africano, lo podemos aplicar todos a nuestras vidas. O sea, si somos conscientes de que ese gran logro que estábamos esperando o esa gran cosa que queríamos hacer con nuestras vidas es solo una cosa más, pues nadie la va a recordar seguramente. Y lo que decía Escipión Africano me gustaba mucho. Ellos son personajes. Por ejemplo, Escipión Africano es alguien de quien todavía un don nadie en Bogotá, Colombia, en el 2021 está hablando a través de internet. O sea, el impacto de este personaje es una cosa impresionante. Y hay muchos personajes históricos de ese tipo, hay mucha gente que vivió hace mucho tiempo y de la cual uno sigue hablando, a la cual uno sigue leyendo. Son personajes que han impactado mucho la vida. Y es que Cicerón ponga en boca de un personaje de este tipo las palabras que tú mencionabas como viejo, es que a nosotros nadie nos va a recordar, lo que nosotros hicimos no es nada. En un año galáctico, en el tiempo en el que, no sé, la Vía Láctea se demora dando una vuelta, van a pasar millones, miles de millones de años y probablemente no existirá, cuando se cumple ese año no existirá un solo ser humano en la Tierra o en el universo siquiera que se acuerde de nosotros. Entonces piense en eso cuando esté pensando lo que está haciendo. O sea, lo que usted está haciendo no es nada extraordinario, y por más de que usted tenga fama, por más de que usted sea un gran personaje, eso en algún momento se va a acabar. Entonces, creo que son cosas que le enseñan a uno mucho el valor de apreciar los momentos como más,
más tranquilos que uno tiene en su vida, en lugar de estarse preocupando por eso, por dejar una huella indeleble, porque me recuerden, por, no sé, llegar a ser una personalidad muy grande. Incluso esas personas las van a olvidar, incluso esas personas van a quedar desterradas de la memoria en algún momento. Entonces, pues en realidad vale la pena preocuparse por eso, vale la pena martirizarse porque no soy famoso, porque lo que yo tengo que decir no lo escucha todo el mundo, porque no he logrado ese gran objetivo que tengo en mi vida. eh, pues vale la pena preocuparse por eso en lugar de pensar en lo que estamos viviendo en este momento, en lo que está pasando en este momento, en las cosas que tenemos en este momento. Pues creo que es una enseñanza que aplica en cualquier momento a cualquier persona, independientemente de que sea muy famosa o no. Y son cositas que vale la pena recordar y vale la pena tener en mente, creo yo. Y son cosas que uno puede rescatar de estas filosofías que de pronto no son tan reconocidas como otro tipo de filosofías un poco más famosas, pero que a pesar de que son muy viejas y a pesar de que muchas de sus cosas pueden estar muy desactualizadas, como lo que hablábamos de sus concepciones del universo, hay otras que uno puede rescatar y uno les puede encontrar su aplicación práctica en la vida que tenemos hoy en día. Mm, claro, completamente de acuerdo y precisamente creo que la vigencia y de pronto más que todo la vigencia de esos textos radica en eso, ¿no? En que pueden aplicarse así hayan pasado muchísimos años, así los contextos hayan cambiado. Básicamente creo que es lo mismo que pasa con Shakespeare, que lo podemos pasar a los años y seguirá siendo universal y seguirá aplicando pues a muchos contextos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haber traído este texto, un texto hermosísimo para tener en cuenta a quienes nos acompañan y nos van a acompañar luego. Cuéntenos qué piensan de ese tipo de historias, cuéntenos qué piensan de los sueños y también, bueno, qué piensan de desprenderse un poco de bueno, ese estrés y esas cosas por las que uno a veces se preocupa y a la larga o en el futuro, mm, ampliando un poco el contexto, pues realmente, eh, no sé, cuéntenos si vale la pena, si no, si les ha pasado de pronto, porque pues bueno, si esto le pasaba o esto se lo recalcaban mejor a un gobernante, pues imagínense cómo nos puede aplicar a nosotros también. Cuéntenos qué piensan de esos textos. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar aquí en vivo en Twitch de lunes a viernes. También nos pueden encontrar en YouTube, donde van a encontrar los videos de todas nuestras sesiones. Ahí está absolutamente todo. Así que si quieren revivir alguna de nuestras sesiones, alguna de las discusiones que hemos tenido en estas tardes, pues allá van a encontrar esas grabaciones. Adicionalmente, estamos en todas nuestras comunidades, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Asimismo, si quieren leer alguno de los textos que quieren darnos a conocer, que de pronto les cambie la vida y quieren que le cambie la vida a alguien más, pues nos pueden decir. Estamos en todas estas redes sociales para que nos cuenten y por supuesto no es nada difícil, lo cuadramos y lo pueden hacer. A ti, Iván, muchísimas gracias por esta lectura, por acompañarme en otra tarde. Y nada, les deseo una muy feliz tarde. Nada, muchas gracias a ti por mantener el espacio, gracias a las personas que nos ven y que pues se mantienen conectadas a través de Twitch, a través de YouTube y nosotros los esperamos mañana con una nueva lectura aquí en Uno de Cada Estantería en Vivo. Chao, chao, que estén muy bien, feliz noche. Nos vemos en las estanterías. Hasta luego.